¿Te rompieron el corazón y sientes que nunca sanarás? ¿Te traicionaron, humillaron o abandonaron cuando más necesitabas apoyo? La herida duele, pero no es el final. La palabra de Dios nos recuerda una verdad poderosa. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Este versículo no solo consuela, sino que nos revela una realidad espiritual profunda. Aunque otros te fallaron, Dios ya escribió tu final, y no es uno de derrota, sino de redención. Hoy profundizaremos en cómo Dios toma cada herida, cada lágrima y cada injusticia, y las transforma en parte de un plan glorioso. Te mostraremos cómo soltar el dolor, restaurar tu identidad y caminar hacia el propósito que el Padre ya preparó para ti. Aquel que vio tus lágrimas en secreto tiene la última palabra. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que el dolor se convierte en un visitante constante. A veces se presenta sin previo aviso, en la forma de una traición inesperada, una palabra hiriente o el abandono de quien prometió quedarse. Y otras veces el dolor se acumula lentamente, como una lluvia que no cesa hasta empaparte el alma. Es en esos momentos cuando uno se pregunta, ¿dónde está Dios cuando todos te dan la espalda? ¿Dónde está cuando clamas en la noche y no hay respuesta humana que calme tu angustia? La Biblia nos da una respuesta directa y poderosa. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Este versículo no es solo un consuelo poético, es una verdad eterna. Nos asegura que incluso cuando los hombres te hieren, Dios permanece. Él no se ausenta en tu dolor, al contrario, se acerca más. Muchas personas llevan cicatrices que no se ven, heridas profundas que han aprendido a esconder detrás de una sonrisa, detrás de una rutina diaria. Pero Dios no necesita que las muestres para saber que están ahí. Él las ha visto todas. Las veces que lloraste en silencio, las noches en que nadie preguntó cómo estabas, los días en que diste más de lo que recibiste, todo eso ha quedado grabado en su memoria eterna. En Salmo 56, 8, David declara: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Este pasaje nos revela que ninguna lágrima tuya ha sido ignorada por el cielo. Tus lágrimas no son inútiles ni olvidadas. Son recogidas, valoradas, guardadas por el Creador del universo. Dios no solamente ve tu dolor, también le da sentido. En un mundo que desprecia la fragilidad y glorifica la apariencia, el reino de Dios exalta al quebrantado. Es precisamente en medio de tu sufrimiento donde Él decide operar con más poder. En Isaías 57:15 el Señor dice: Yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto significa que tu corazón herido no es un estorbo para Dios, es una invitación para que Él se acerque. Donde tú ves ruina, Él ve tierra fértil para levantar algo nuevo. Recordemos la historia de Agar en el desierto. Una mujer maltratada, rechazada, expulsada sin piedad, con su hijo en brazos y sin saber a dónde ir. Su dolor era profundo, su desesperación real. Pero fue allí, en medio del abandono, que el cielo se abrió. Génesis 16:13 dice que Agar clamó: Tú eres el Dios que me ve. Esa declaración tiene un peso impresionante. No dijo el Dios que me escucha o el Dios que me responde, sino el que la ve. Porque cuando el mundo te ignora, cuando tus opresores creen que su crueldad ha pasado desapercibida, el Dios vivo levanta su mirada hacia ti y no aparta los ojos. Agar no fue olvidada. Dios proveyó agua en medio del desierto, consoló su alma y le dio promesa a su hijo. Así también hará contigo. Quizá tú también estás vagando por un desierto emocional. Quizá llevas tiempo arrastrando el eco de palabras que te desgarraron por dentro. Palabras como no sirves, nunca vas a lograrlo, no vales la pena,
siguen resonando aunque los años hayan pasado. Y aún peor que las palabras están las acciones, las traiciones. El amigo que te dio la espalda, el familiar que abusó de tu confianza, la pareja que juró amarte y te destrozó sin reparo. El corazón humano no fue diseñado para soportar tanto rechazo. Pero lo que el corazón humano no puede sostener, Dios sí lo puede redimir. Él no solo ve lo que te hicieron, Él también sabe lo que eso provocó en ti. Conoce la ansiedad que sientes al confiar, el miedo a volver a entregarte, la amargura que ha intentado colarse en tu alma. Y aún así, en lugar de alejarse, Dios se acerca. No te condena por tu dolor, te entiende. Jesús mismo pasó por el dolor más profundo del abandono. Fue traicionado por uno de los suyos, negado por su amigo más cercano y abandonado por todos en el momento más crítico. En el Getsemaní sudó gotas de sangre, no solo por lo que estaba por venir, sino porque el peso emocional ya era insoportable. Mateo 26:38 registra sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús no era ajeno al dolor, lo conocía de forma íntima, y al conocerlo, puede ahora acompañarte en el tuyo. Hebreos 4:15 nos recuerda: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que tu sufrimiento no le es indiferente, lo entiende porque lo ha vivido, y desde esa comprensión extiende su mano para sanarte. Cuando todos te lastimaron y pensaste que ya no quedaba nada, Dios ya estaba escribiendo un nuevo comienzo. Él no espera que tú te sanes solo. Él no exige que escondas tus heridas para acercarte. Al contrario, es en tu quebranto donde su presencia se manifiesta con mayor ternura. Como el alfarero con el barro, Él no desecha lo roto, lo toma entre sus manos, lo humedece con gracia y lo moldea con amor. Jeremías 18:4 nos presenta esta imagen. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aun cuando algo en ti parece haber muerto, Dios no termina su obra. Él comienza de nuevo, no desecha lo dañado, lo transforma. Muchos han creído que el sufrimiento es señal de olvido divino, pero es todo lo contrario. El sufrimiento atrae la compasión del cielo. Es en la herida donde se activa la intervención divina. Job lo experimentó como nadie. Lo perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes, su honor. Y sin embargo, en medio de la ruina, cuando todos lo señalaron o abandonaron, Dios lo sostuvo. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo restauró su vida, la multiplicó, porque el final de Dios no es igual al de los hombres. Cuando los hombres terminan contigo, Dios apenas empieza. Es normal sentirse invisible cuando el alma está herida. Es normal pensar que si nadie ha preguntado por ti, tal vez ni siquiera Dios te recuerda. Pero eso es una mentira. La verdad es que mientras tú llorabas, Dios ya estaba escribiendo promesas. Mientras tú sentías que todo se desmoronaba, Él ya estaba preparando la restauración. A veces no sentimos su presencia porque estamos cubiertos por el peso de la aflicción. Pero su silencio no significa ausencia, significa que está obrando. Y en el momento perfecto, abrirá los cielos y te recordará que nunca estuviste solo. Hay una historia que Jesús contó y que a menudo se pasa por alto. Es la historia del hombre herido en el camino entre Jerusalén y Jericó. Fue golpeado, despojado y dejado medio muerto. Muchos pasaron cerca y lo ignoraron. Solo uno se detuvo, un samaritano. Jesús, al contar esta historia en Lucas 10, no estaba solo enseñando compasión entre prójimos, estaba revelando el corazón del Padre. Cuando todos te dejan tirado, cuando nadie se detiene a levantarte, Dios se acerca como ese buen samaritano. Viene con aceite para tus heridas, con vino para limpiar y con brazos dispuestos a cargar lo que tú ya no puedes cargar.
Él no pasa de largo, Él se detiene, Él sana. Tal vez este sea tu momento en el camino, tal vez fuiste herido y te sientes olvidado, pero hoy esta palabra llega a ti como un recordatorio del cielo. Él no te ha olvidado, tus heridas no son invisibles, tus oraciones no fueron lanzadas al vacío. El Dios que vio a Agar, que restauró a Job, que sanó al hombre en el camino, es el mismo que hoy extiende su mano hacia ti. No estás solo en tu proceso, no estás solo en tu dolor. Estás siendo observado, sostenido, amado por el Dios que nunca duerme ni descansa. Y aunque los demás no lo sepan, aunque los que te lastimaron sigan con su vida como si nada, tú puedes descansar en esta verdad. Dios lo vio todo. Y el juez del universo no permitirá que tu historia termine en ruina. Porque donde el dolor quiso poner punto final, Dios pondrá una coma. Y luego una nueva frase. Y luego un nuevo capítulo. Uno donde no reinas tú, ni tus heridas, ni tus enemigos. Uno donde reina su gracia. Uno donde todo lo que te hicieron será usado para impulsar todo lo que Él quiere hacer contigo. Ahora lo sabes. No fuiste ignorado, no fuiste olvidado, no fuiste desechado. Fuiste visto, fuiste sostenido y muy pronto serás restaurado. Las heridas del alma no solo causan dolor, también distorsionan la identidad. Lo que alguien te hizo, lo que dijeron de ti, la manera en que fuiste tratado puede volverse una sombra persistente que altera la manera en que te ves a ti mismo. El rechazo comienza a sonar como una verdad, la traición se convierte en una sentencia y el abandono parece confirmarte que no vales. Sin darte cuenta, la voz del daño empieza a reemplazar la voz de Dios. Pero en medio de esa confusión, la Escritura se levanta como una verdad inamovible. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Esta declaración rompe la mentira del enemigo. No eres el producto de lo que sufriste, eres el resultado del amor eterno de Dios. Hay momentos en los que el alma se pregunta si es posible volver a ser la misma después de tanto dolor. Pero Dios nunca tuvo la intención de que volvieras a ser la misma. Su propósito es transformarte, no restaurarte a una versión antigua, sino llevarte a una versión redimida. La identidad que Él te dio no se perdió con el golpe, no se borró con la herida, permanece intacta en su plan. En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si fuiste creado en Cristo, entonces lo que el dolor provocó no tiene la autoridad de reescribir lo que Dios ya escribió sobre ti. La estrategia del enemigo ha sido la misma desde el principio: distorsionar lo que Dios dice. Lo hizo en el Edén cuando cuestionó la palabra de Dios a Eva. Y lo sigue haciendo hoy cuando, a través del sufrimiento, intenta alterar tu percepción de quién eres. Usa las palabras hirientes como herramientas para sembrar duda. Usa las acciones injustas de otros para levantar muros dentro de ti. Y con el tiempo, si no se confronta esa mentira con la verdad, terminas creyendo que eres lo que viviste. Pero no eres lo que te hicieron. No eres el abandono, no eres el maltrato, no eres la traición. Eres hijo, eres hija, eres redimido. El cielo te conoce por otro nombre. Isaías 62:2 declara: y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Ese nombre no viene de tus heridas, viene del corazón de Dios. Y ese nombre nuevo representa una identidad restaurada, una historia transformada, una posición espiritual que nadie puede arrebatarte. Cuando Jesús miró a Simón, no lo llamó por lo que era, sino por lo que llegaría a ser. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42. Pedro aún no había mostrado firmeza, aún no había sido transformado, pero Jesús ya hablaba desde la perspectiva de su identidad futura.
Así te mira Dios, no por lo que arrastras, sino por lo que ha determinado que serás. Muchos de los que fueron quebrados terminan creyendo que su valor disminuyó, que el abuso los marcó para siempre, que el desprecio dejó una huella imborrable. Pero en el reino de Dios el valor no se negocia, no se pierde, no se reduce. El valor fue establecido en la cruz cuando Cristo entregó su vida por ti. No importa cuántas veces alguien te haya menospreciado, el precio que Jesús pagó por ti sigue siendo el mismo. Primero Pedro 1, 18, 19 lo afirma con contundencia. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese rescate no fue un acto simbólico, fue una declaración eterna de cuánto vales para Dios. Y ninguna palabra, ningún acto, ninguna persona tiene autoridad para revocar esa verdad. Los que te lastimaron tal vez intentaron reducirte a una versión rota, pero Dios no usa los parámetros humanos para definirte. En 1 Samuel 16, 7, cuando el profeta Elí pensó que el elegido debía verse como rey, Dios lo corrigió. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú no eres lo que los hombres han visto, eres lo que Dios ha declarado. Él te conoce en lo profundo, sabe tu esencia, conoce tus luchas, ve tu historia completa y aún así te llama por un nombre que apunta a propósito, no a fracaso. Jesús nunca trató a los quebrantados como los demás los trataban. No los definió por su pecado, ni por su pasado, ni por su condición. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no la llamó por lo que había hecho. Le habló desde la compasión y la dignidad restaurada. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Con esa frase, la identidad de esa mujer fue reivindicada. Pasó de ser acusada a ser liberada, de estar expuesta a ser cubierta, de estar en peligro a estar bajo la gracia. Eso es lo que Dios hace contigo cuando has sido herido. No reafirma lo que los demás dijeron de ti, reafirma lo que Él escribió sobre ti. Cuando el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No está hablando solo de una transformación espiritual general, está hablando de una renovación total de identidad. Las cosas viejas no solo se olvidan, se reemplazan. Y eso incluye la imagen que tienes de ti mismo después del dolor. En Cristo no solo eres perdonado, eres redefinido. Ya no eres esclavo de lo que viviste, eres libre en lo que Dios ha decretado. Cuando Jesús fue bautizado, antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de cumplir su ministerio, el cielo se abrió y el Padre declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa afirmación de identidad vino antes de cualquier logro. No estaba basada en desempeño, estaba basada en relación. Lo mismo ocurre contigo. Tu identidad no se sostiene por lo que haces ni por lo que otros opinan. Se sostiene por lo que Dios ha dicho. Y Él ha dicho que eres suyo, que eres amado, que eres escogido. No necesitas luchar para demostrar tu valor. No necesitas vengarte de quienes te hirieron para recobrar tu dignidad. Ya fuiste validado por la voz más alta del universo. Ya fuiste marcado por el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo confirma. Habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no se borra por lo que sufriste. Ese sello garantiza que lo que Dios comenzó en ti lo va a completar. El enemigo quiere que creas que el rechazo que viviste fue el fin de tu historia. Pero en la narrativa divina, el rechazo es solo el escenario
donde se manifiesta la elección de Dios. Jesús fue rechazado por los suyos, despreciado por los líderes religiosos, escupido por multitudes. Sin embargo, fue exaltado por el Padre. El mismo que fue herido es ahora Rey de Reyes. Y por eso, Hebreos 2:11 declara que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si el Hijo de Dios no se avergüenza de ti, entonces no hay vergüenza humana que pueda manchar tu identidad celestial. No se trata de ignorar lo que viviste ni de fingir que no dolió. Se trata de no dejar que eso se convierta en tu etiqueta. El sufrimiento puede haber sido parte de tu historia, pero no es tu definición. La cruz de Cristo es tu definición. Su resurrección es tu nueva realidad. Colosenses 3:3 lo expresa con claridad: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa que lo que verdaderamente eres está cubierto en Cristo y nadie puede tocar lo que Él ha protegido. Cuando la Biblia dice que somos coherederos con Cristo, está afirmando que compartimos no solo su gloria futura, sino también su posición presente. Romanos 8:17 lo asegura: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese nivel de dignidad no puede ser quebrado por el abandono humano. Lo que otros no valoraron en ti, Dios lo coronó con honor eterno. No eres lo que perdiste, eres lo que el cielo ganó cuando fuiste redimido. Hoy, el llamado no es a negar el pasado, sino a soltarlo, no para olvidarlo, sino para que no defina lo que serás. Dios no necesita que seas perfecto para restaurarte. Necesita que estés dispuesto a creer lo que Él dice de ti. Su palabra es firme, inmutable, viva, y en ella está escrito que eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Esa es tu verdadera identidad y ninguna herida tiene poder para borrarla. Tu nuevo comienzo no depende de cómo terminó el capítulo anterior, depende de quién es el autor. Y el autor ya decretó que lo que viviste no será tu final. El Dios que escribe historias redentoras sigue teniendo la última palabra. Y esa palabra no es derrota, es redención. El dolor no anula el llamado. El quebranto no cancela el propósito. Aunque otros intentaron derrumbar lo que Dios había empezado en ti, su diseño permanece intacto. Nada de lo que te hicieron fue suficiente para borrar lo que el cielo decretó sobre tu vida. Aun cuando las heridas parecen haber puesto un punto final, la voluntad de Dios no se detiene ante la intención del hombre. En Isaías 46:10, Dios declara con autoridad: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su consejo no depende de la aprobación humana, ni es susceptible al sabotaje del dolor. Cuando Él traza un destino, ni la traición, ni el rechazo, ni el abandono son capaces de impedirlo. Muchos creen que las circunstancias adversas interrumpen la obra de Dios, pero las Escrituras revelan lo contrario. En la narrativa bíblica, los que fueron heridos con más fuerza son muchas veces los que fueron preparados para los propósitos más elevados. El sufrimiento no fue un accidente, fue parte del entrenamiento. La historia de José lo confirma: vendido por sus propios hermanos, humillado, olvidado, calumniado, encarcelado sin razón. Todo parecía apuntar a un fracaso absoluto. Sin embargo, al mirar hacia atrás, José no vio ruina, vio propósito. En Génesis 50:20 le dice a quienes lo traicionaron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta confesión no nació de la comodidad, sino de la comprensión profunda de que el plan de Dios no se quiebra por la injusticia humana, se fortalece en medio de ella. Dios no improvisa sobre tu dolor. Él no está ajustando su plan con cada golpe que recibes. Desde el principio ya había trazado un camino que incluía incluso los momentos de oscuridad. El Salmo 139:16 lo expresa con solemnidad: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Esto incluye los días buenos y los malos, los días de gloria y los de traición. Cada uno fue considerado en el plan. Y si fue escrito por Dios, nada de lo que sufriste lo toma por sorpresa. Más aún, Él lo usa como parte del diseño. La cruz es el ejemplo supremo de cómo Dios transforma la maldad en redención. Fue el acto más vil cometido por manos humanas y sin embargo fue el medio por el cual se cumplió el propósito eterno de salvación. Los hombres quisieron callar al Hijo, pero al hacerlo cumplieron sin saberlo el decreto del Padre. Hechos 2:23 afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso quiere decir que la traición, la humillación, la violencia no fueron obstáculos, sino vehículos. El dolor no detuvo el plan, lo activó. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que otros pensaron que destruiría tu futuro es lo que Dios puede usar para establecerlo. Cuando Pablo fue arrestado, azotado y enviado a prisión, no consideró que su ministerio se había terminado. Sabía que el llamado era más fuerte que las cadenas. En lugar de rendirse, escribió cartas que hoy siguen transformando generaciones. En Filipenses 1:12 dijo a los creyentes: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este entendimiento espiritual transforma la percepción del sufrimiento. Lo que parecía el fin de la misión era en realidad la expansión del mensaje. Y esa misma óptica debe ser aplicada a tu vida. Cada puerta que se cerró, cada palabra que te hirió, cada pérdida que enfrentaste puede ser parte de un avance, no de un retroceso. Cuando fuiste herido, tal vez pensaste que todo se desmoronaba, pero el dolor no es sinónimo de desvío. En muchos casos, es evidencia de que estás en el centro del proceso divino. Jeremías fue llamado desde antes de nacer para ser profeta de naciones, y aún así, su camino estuvo marcado por oposición constante. Fue perseguido, golpeado, encarcelado. Sin embargo, jamás dejó de proclamar lo que Dios le había encomendado. Porque el propósito no depende del entorno, depende del respaldo de Dios. Jeremías 1:19 lo confirma: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El propósito permanece, aunque la batalla arrecie. La fidelidad de Dios no se interrumpe porque otros hayan sido infieles. Hay momentos en que el alma se cansa y piensa que el daño ha sido demasiado, que el tiempo perdido ya no se recupera, que las oportunidades se desvanecieron, pero el Dios que llama también restaura. Joel 2:25 contiene una promesa que trasciende las pérdidas. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él no solo continúa el plan, Él recupera lo que parecía imposible. No hay pérdida que Él no pueda redimir, ni etapa que no pueda restaurar. El dolor, cuando es rendido a sus manos, se convierte en herramienta de construcción. En el reino de Dios, las heridas no invalidan tu llamado. Al contrario, lo autentican. Jesús mostró sus cicatrices a Tomás como prueba de que había vencido. No las ocultó, no las negó, las presentó como evidencia de la victoria. Juan 20:27 relata que le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Las marcas de tu batalla no son señal de fracaso, son trofeos espirituales que confirman que sobreviviste, que fuiste sostenido, que sigues en pie, porque el propósito de Dios no se ha detenido. El enemigo quiso usar el daño para apagar tu voz, pero Dios lo usará para afinar tu mensaje. Cuando Pedro negó a Jesús, creyó que todo había terminado, pero Jesús ya lo había restaurado, incluso antes de la caída. En Lucas 22:32 le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Eso significa que tu retorno será mayor que tu caída. Y no solo serás restaurado, sino también instrumento para restaurar a otros. El propósito no se anula con el error, se fortalece con el perdón. Hay momentos donde el silencio de Dios puede parecer desconcertante, especialmente cuando has sido herido y esperas una señal inmediata. Pero aún en ese silencio, Él está obrando. En el tiempo en que José estuvo en la cárcel, no hubo sueños, ni voces, ni ángeles, solo espera. Pero en esa espera Dios preparaba el escenario para colocarlo en el lugar donde su llamado se manifestaría. Lo que parecía inactividad era preparación. Lo que parecía olvido era posicionamiento. Así también, cada periodo de oscuridad en tu vida puede ser parte del proceso donde Dios te posiciona para el cumplimiento del destino. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta verdad establece un fundamento inquebrantable. El propósito que fue decretado para ti desde la eternidad no cambia porque fuiste lastimado. No se borra porque otros intentaron apagar tu luz. Si Dios habló, Él cumplirá. Si Dios te llamó, Él sostendrá, no por mérito, sino por fidelidad a su palabra. Él no abandona lo que comenzó. Filipenses 1:6 afirma: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso incluye tu vida, eso incluye tu proceso, eso incluye cada paso, incluso los que atravesaste con lágrimas. No temas si el camino que has recorrido está marcado por traiciones, rechazos o pérdidas. Dios ya había visto cada uno de esos eventos y aún así te eligió. Su elección no fue una reacción a tu entorno, fue una decisión soberana que incluyó cada etapa de tu existencia. Efesios 1:4 declara que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nada de lo que sucedió después tiene poder para cambiar esa elección. Lo que Él decretó permanece. Aunque todo a tu alrededor parezca gritar que tu tiempo pasó, que el daño fue demasiado profundo, que ya no hay oportunidad, la palabra dice otra cosa. Isaías 55:11 asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cada promesa tiene destino. Cada palabra hablada por Dios tiene cumplimiento. Y tú estás incluido en ese cumplimiento. El propósito de Dios no es frágil. No se quiebra con la opinión ajena, ni se retrasa por la maldad de otros. Es firme, eterno, invencible. Lo que Él comenzó en ti no se ha cancelado. Se está desarrollando incluso en medio de las ruinas. Aun cuando no lo veas, Él está obrando. Aun cuando no lo sientas, Él está dirigiendo tus pasos. Porque tu historia no terminó cuando fuiste herido. Ahí es donde Dios decidió mostrar que el propósito verdadero no se detiene con el dolor, sino que florece a través de él. Cuando el alma ha sido herida, lo más difícil no es el dolor mismo, sino la sensación de que todo ha terminado allí. La mente empieza a escribir finales anticipados, motivados por la desesperanza. Empieza a imaginar que no hay restauración posible, que lo que se quebró nunca volverá a levantarse, que lo que se perdió no podrá recuperarse jamás. Pero lo que la desesperanza grita no es lo que Dios está diciendo, porque la última palabra nunca la tiene el dolor, la tiene el autor de la historia, y Él no ha terminado contigo. El ser humano mira su presente como si fuera todo lo que existe, pero Dios escribe desde la eternidad. Él ve la línea completa cuando tú solo ves el punto. Él conoce el capítulo final cuando tú estás atrapado en una página interrumpida. Su perspectiva es total, su sabiduría es infinita y su propósito no se interrumpe por lo que hoy no entiendes. En Jeremías 29:11, Dios dejó una declaración contundente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Ese fin no está atado a lo que te hicieron. Está conectado a lo que Él ha determinado. Lo que ocurrió en tu vida no cambió el final. Lo que cambió fue tu percepción del proceso. Las heridas alteran la visión, hacen que lo que aún está por venir parezca imposible. Pero la promesa de Dios no depende de tu visión, depende de su fidelidad. Él no escribe desde tus emociones, escribe desde su voluntad perfecta. Y su voluntad perfecta incluye redención, restauración, plenitud, nunca ruina, nunca derrota, nunca un final sin propósito. Cuando el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, parecía que todo había terminado, el evangelio se había extendido, pero ahora el último de los apóstoles estaba aislado, silenciado, rodeado de soledad, y sin embargo fue allí, en ese lugar sin salida aparente, donde recibió la mayor revelación de todas. Apocalipsis 1:10 lo dice con claridad: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La isla no fue el final, fue el escenario para una visión eterna. Lo que parecía una conclusión fue, en realidad, una plataforma para abrir una dimensión mayor. Eso hace Dios. Escribe futuros gloriosos desde escenarios rotos. El problema no es lo que se ha vivido. El verdadero reto es no quedarse a vivir en lo que ya pasó. Porque cuando la mente se instala en la herida, no hay espacio para recibir lo nuevo que Dios quiere entregar. Pero cuando el corazón se dispone a confiar, incluso cuando no entiende, entonces comienza a florecer lo que parecía seco. En Isaías 43, 18-19, el Señor declara: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? La obra nueva ya está en marcha, aunque no la veas aún. Porque Dios trabaja en secreto antes de revelar en público, forma en lo oculto antes de manifestar en lo visible. Muchos esperan señales espectaculares para creer que algo mejor viene, pero el lenguaje de Dios no siempre es escandaloso. A veces es silencioso, pero certero. A veces no grita, pero construye. A veces no muestra, pero afirma. Y en ese silencio que confunde a la razón, Dios está firmando el próximo capítulo de tu vida. No uno cualquiera, uno que supera el sufrimiento que viviste, uno que no solo cierra la herida, sino que la transforma en testimonio, uno que convierte las cenizas en belleza, uno donde lo que parecía perdido regresa con propósito. Lo que el enemigo quiso usar para enterrarte, Dios lo usa como base para lanzarte más alto, porque su plan no se detiene ante la traición. Su plan se fortalece en la traición, no se apaga en la pérdida, se expande desde ella, no se rompe en la crisis, se establece en ella. Dios no se limita por las estaciones, no depende de que todo esté a tu favor. Él crea caminos donde no los hay. Él llama lo que no es como si fuese. Él restaura lo que el mundo desecha. Él termina lo que otros abandonan. La historia de Lázaro es una manifestación clara de cómo Dios no llega tarde, sino a tiempo. Cuando todos dijeron que era demasiado tarde, cuando ya olía mal, cuando la tumba estaba sellada, fue en ese momento que Jesús se presentó. No para consolar, sino para resucitar. No para llorar solamente, sino para declarar vida. Juan 11:40 recoge sus palabras a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gloria no se manifiesta en la ausencia del dolor, sino en la superación de lo imposible. Lo que parecía el final fue el inicio de una demostración del poder divino. Ese mismo patrón se repite hoy. Donde la esperanza murió, Dios habla vida. Donde la historia terminó, Él escribe algo nuevo. El error está en pensar que el presente define el destino, pero el presente solo es un peldaño. El destino ya fue escrito por aquel que no se equivoca. En Hebreos 12:2 se nos recuerda que Jesús es el autor y consumador de la fe.
no es solo quien empieza, es quien termina. No es solo quien da la promesa, es quien garantiza su cumplimiento. Cuando Él escribe, no borra. Cuando Él determina, no duda. Cuando Él inicia, no abandona. Tu vida no está sujeta al azar, está sujeta a una mano que escribe con intención eterna. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Pasó por persecución, exilio, calumnias, pero la unción no caducó. El proceso fue largo, pero la promesa permaneció. El final no dependía de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Salmo 138:8 lo confirma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Esa es la certeza que sostiene al que ha sido herido. El propósito se cumplirá, porque el final no lo determina la herida, lo determina la palabra. La fe no se basa en lo que se siente, se basa en lo que se cree. Y lo que se cree debe estar anclado en lo que Dios dijo. Porque cuando todo a tu alrededor contradice la promesa, necesitas una verdad más alta que el dolor. Y esa verdad es que Él aún está escribiendo. No se ha cerrado el libro, no se ha detenido el relato. Aun si hoy lo único que ves es el vacío, el caos, la desilusión, hay una mano en el cielo que sigue trazando líneas invisibles que muy pronto se volverán visibles. Y lo que parecía un lamento se convertirá en canto. Zacarías 4:10 lanza una pregunta poderosa. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Porque a veces el nuevo comienzo no empieza con aplausos, sino con silencio. No con certezas, sino con fe. No con claridad, sino con obediencia. Pero lo pequeño que viene de Dios es más fuerte que lo grande que viene de los hombres. Un susurro divino puede estremecer más que el rugido del pasado. Un nuevo comienzo puede parecer insignificante al principio, pero en manos de Dios crece hasta convertirse en un testimonio imparable. El peligro no es fallar, el peligro es pensar que el fracaso fue el final. Pero los que caminan con Dios saben que cada caída puede ser el suelo desde donde Dios impulsa algo eterno. El final escrito por Dios no es lineal, no es predecible, no es controlable, es sobrenatural. Por eso, en 1 Corintios 2:9 se nos recuerda: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que viene es mayor que lo que perdiste. Lo que viene no es repetición, es superación. Lo que viene no es restauración a lo anterior, es acceso a lo que jamás imaginaste. Cuando Dios escribe, no edita en base a tus caídas, edifica sobre ellas. No retrocede con tus fracasos, avanza desde ellos. Él no desecha capítulos oscuros, los usa para resaltar la luz del final. No hay nada que lo desoriente, nada que lo frene, nada que lo limite. Porque su diseño no es temporal, es eterno. Y tú no estás perdido en una historia sin sentido. Estás siendo llevado, guiado, sostenido hacia una conclusión gloriosa. Hoy puede que no veas salida, puede que no sientas fuerza, pero eso no cambia el hecho de que el guión aún está en curso. Y cuando el cielo escribe, la tinta no se borra. Lo que se ha decretado en lo alto se cumplirá en la tierra. Porque Dios no juega con tu vida. Dios no improvisa con tu destino. Dios no abandona lo que creó. Y si aún estás respirando, es porque aún hay páginas por escribir. Cuando alguien ha herido profundamente, el alma se aferra a la justicia como único consuelo. Se guarda el recuerdo del daño, no como memoria, sino como mecanismo de defensa. El dolor se convierte en escudo y la amargura en refugio. La lógica humana dice que perdonar es ceder, es conceder una libertad inmerecida. Pero en la lógica de Dios, el perdón es un acto de guerra espiritual. Es una ruptura con el control del pasado. No es un regalo para quien te lastimó, es una llave que abre la celda donde tú mismo quedaste encerrado. Jesús enseñó con claridad que el perdón no es una opción, es una necesidad. En Mateo 6, 14, 15
después de enseñar la oración modelo, dejó una advertencia precisa. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Este principio no se basa en merecimiento, se basa en libertad. La falta de perdón no afecta solo tu relación con el agresor, afecta tu conexión con el cielo. El rencor actúa como una barrera que impide que la gracia fluya con plenitud. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, no significa minimizar la gravedad de la herida, significa que eliges no ser más prisionero del recuerdo. Significa que decides romper el ciclo espiritual que une tu alma al que te lastimó. No se trata de borrar el pasado, se trata de desactivar su poder sobre tu presente. El perdón no es emocional, es espiritual. No nace de lo que sientes, nace de la obediencia. Y en esa obediencia se activa una liberación que la mente no puede comprender, pero que el espíritu anhela. El Salmo 32:1 declara: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esta bienaventuranza no solo aplica al que es perdonado por Dios, sino también al que aprende a perdonar como Dios lo hace. Porque quien perdona se convierte en reflejo del cielo, se alinea con el carácter de Cristo, y en ese alineamiento algo cambia dentro. La herida deja de ser una fuente de envenenamiento interno y se convierte en evidencia de madurez espiritual. Donde antes había enojo, empieza a fluir compasión. Donde había oscuridad, se manifiesta luz, no por debilidad, sino por autoridad, porque nada otorga mayor poder que soltar lo que te ató. En Lucas 23:34, Jesús colgado en la cruz pronunció una de las frases más desconcertantes para la lógica humana: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaba hablando desde la comodidad, sino desde el tormento. No desde la sanidad física, sino desde el dolor extremo. Y aún así, eligió liberar a los que lo estaban destruyendo. No porque ellos lo merecieran, sino porque Él no iba a dejar que la amargura contaminara su sacrificio. Eso es perdonar, negarse a ser definido por lo que te hicieron, negarse a cargar con lo que no te corresponde, negarse a perpetuar una cadena de dolor que solo se rompe cuando uno decide en el poder de Dios decir: hasta aquí. La falta de perdón no solo afecta el alma, también afecta el cuerpo. Provoca cansancio espiritual, agotamiento emocional, incluso enfermedad física. Se convierte en un peso que oprime, que distorsiona, que paraliza. Hebreos 12:15 lo expresa con claridad: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no se queda estática, se expande, afecta tus relaciones, tus decisiones, tu sensibilidad espiritual. Por eso Dios no te pide que perdones para que seas noble, te pide que perdones para que seas libre. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar. La expectativa era razonable: hasta 7 veces. Pero la respuesta de Jesús rompió toda medida humana. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. No era una cifra literal, era un principio eterno. Perdonar no es algo que se hace una vez y se archiva. Es una decisión diaria, continua, muchas veces silenciosa, pero eternamente poderosa. Porque el corazón se resiste a soltar, pero el espíritu sabe que no hay victoria mientras la cadena del resentimiento siga atada al alma. La historia del siervo que fue perdonado de una deuda inmensa, pero no quiso perdonar a su consiervo una deuda menor, relatada en Mateo 18:23-35, revela el peligro de recibir gracia y no extenderla. El rey le había perdonado una cantidad impagable,
símbolo del perdón de Dios hacia nosotros. Pero al no reflejar esa misericordia, el siervo fue entregado a los verdugos. No porque el rey revocara su perdón por capricho, sino porque el corazón endurecido se excluye a sí mismo del fluir de la gracia. El que se aferra al dolor cierra la puerta a la restauración. Dios conoce el alcance de lo que viviste. No te pide perdonar porque ignore tu herida. Te lo pide porque Él sabe que la única forma de sanar verdaderamente es soltar. Él no justifica al agresor, pero tampoco quiere que tú quedes atrapado en el daño. El juicio le pertenece a Él. La libertad te pertenece a ti. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando decides perdonar, no estás renunciando a la justicia, estás entregándosela al único que puede ejercerla con perfección. Y al hacerlo, tú eres quien se libera. Perdonar no siempre traerá reconciliación, no siempre habrá restauración de vínculo, no siempre significará volver a confiar, pero siempre significará dejar de cargar con una cruz que no te corresponde. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma tu camino hacia el futuro. Es el acto que rompe el ciclo, que clausura la herida, que cierra el acceso del enemigo a tu interior. Porque el enemigo se alimenta del resentimiento, pero se debilita ante el perdón. Efesios 4:26-27 lo advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mientras el enojo persiste, hay una puerta abierta. Cuando perdonas, esa puerta se cierra. En el reino de Dios, la mayor autoridad no se manifiesta en el poder de controlar, sino en la capacidad de liberar. El que retiene la ofensa se vuelve prisionero de su propio dolor. El que la suelta accede a una libertad que solo el cielo puede otorgar. Es entonces cuando el corazón empieza a latir diferente, no porque olvide lo que vivió, sino porque deja de revivirlo. Y al dejar de revivirlo, empieza a vivir de verdad. Perdonar es un acto de gobierno espiritual. Es decirle al pasado: tú no escribes más mi historia. Es levantar la mirada al cielo y declarar: solo uno tiene el poder de definir mi destino, y ese es Dios. Es confiar en que la justicia divina no se olvida de nada, pero también saber que tu alma no fue diseñada para vivir encadenada al daño. Cuando perdonas, te alineas al diseño original: un alma libre, un corazón limpio, una mente en paz. Dios no minimizará lo que sufriste, pero tampoco permitirá que te quedes ahí, porque la herida que no sueltas se convierte en identidad, y tú no fuiste llamado a ser víctima, sino hijo. No fuiste marcado para vivir en cadenas, sino para caminar en libertad. Y esa libertad comienza cuando, con humildad y determinación, eliges perdonar. No porque lo sientas, sino porque el Espíritu de Dios te fortalece para hacerlo. Y en ese momento, cuando sueltas, algo se rompe en lo invisible. Una nueva temporada se activa, un nuevo nivel de autoridad se abre, y la historia que parecía marcada por el dolor empieza a ser escrita por la redención. Dios no unge lo que no ha sido quebrado. Lo que permanece intacto ante los ojos del mundo suele ser inútil en el reino de los cielos. Pero aquello que fue herido, tocado, humillado y rendido en obediencia es lo que Él levanta y unge con propósito eterno. La unción no llega al corazón orgulloso, sino al corazón que ha sido triturado por las pruebas y moldeado por la mano divina. Solo después del quebranto llega la verdadera autoridad espiritual. Jesús fue ungido no solo por ser el Hijo, sino por ser el siervo que se humilló hasta lo más bajo. Isaías 61:1 profetiza: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La unción fue dada para consolar al que sufre, no para exaltar al que se exime del dolor. Es a los quebrantados a quienes se les confía el mensaje, porque saben cómo consolar desde la compasión.
cómo hablar desde las cicatrices y cómo levantar a otros desde la experiencia del polvo. En la historia de Ana, su llanto silencioso en el templo fue despreciado por el sacerdote Elí, pero observado por Dios. Su alma derramada fue el canal para la promesa. Después de su aflicción, vino el nacimiento del profeta. 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber orado Ana al Señor, concibió. El hijo que llegó no fue fruto del esfuerzo humano, sino del dolor redimido. Así es como opera el cielo. De las entrañas de la amargura, Dios hace brotar lo que será señal de esperanza para una generación. La unción no es un evento, es una consecuencia. No es una emoción que se experimenta, es una carga que se recibe. Y esa carga no se otorga a la ligera. Solo quien ha sido aplastado en el lagar puede llevar vino nuevo. Solo quien ha sido procesado puede ser confiado con una asignación mayor. El aceite no se extrae sin presión. Y lo que tú viviste no fue solo injusticia, fue preparación. Fue Dios diciendo: aún no te des por terminado, porque lo que otros destruyeron, yo lo usaré para ungirte. David fue ungido en medio de sus hermanos, pero su reinado no empezó en ese momento. Tuvo que pasar por el desierto, por la persecución, por la soledad y el rechazo. Fue en las cuevas y no en los palacios donde se formó el rey. Y cuando llegó el momento de gobernar, no lo hizo desde la fuerza, sino desde la fragilidad sanada. Salmo 89:20 declara: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Esa unción no era simbólica, era una marca eterna de que el quebranto no había sido inútil, sino necesario. Tu proceso no fue un desperdicio. Cada lágrima, cada noche de silencio, cada momento donde sentiste que no podrías más, ha sido parte del diseño divino. No fuiste abandonado, fuiste preparado. Y ahora, la unción que viene sobre ti no será para que te gloríes, sino para que sirvas. No será para que otros te admiren, sino para que reconozcan que solo Dios puede levantar lo que el mundo dio por perdido. Después del quebranto, no solo hay sanidad, hay propósito, hay autoridad, hay unción, y es tiempo de caminar en ella. Lo que viviste no definió tu final, pero sí reveló algo que nunca hubieras descubierto sin pasar por el fuego. ¿Quién es Dios cuando todo lo demás se derrumba? El daño no fue la última palabra, fue la página donde el cielo empezó al escribir algo que ya estaba determinado en la eternidad. Porque antes de que alguien te fallara, Dios ya había escrito una promesa. Antes de que te rechazaran, ya te había aceptado. Antes de que te rompieran, ya te había escogido. El final que Él escribió no fue una reacción a tu historia, fue una declaración desde su corazón eterno. Ahora entiendes que no se trataba solo de sobrevivir al dolor, sino de despertar a una dimensión más profunda del propósito. Porque hay lugares del espíritu a los que solo se accede cuando todo se cae y descubres que Dios sigue de pie. En ese silencio donde nadie te defendió, su voz se hizo más fuerte. En esa oscuridad donde pensaste que era el fin, su luz empezó a brillar de otra manera. No con estruendo, sino con presencia. No con explicaciones, sino con verdad. Y fue ahí donde comenzaste a entender que lo más importante no era cómo saldrías, sino quién saldría de ahí contigo. Este no es un guión sobre lo que te hicieron. Es sobre lo que Dios decidió hacer con lo que te hicieron. Él no borró el pasado, lo redimió. No anuló el dolor, lo transformó. No ignoró la injusticia, la convirtió en plataforma. Porque el final que el cielo escribe no niega el proceso, lo corona. El quebranto no es negado, es honrado por el propósito que activa. La traición no es olvidada, es absorbida por la gracia que la supera. Lo que parecía pérdida fue, en realidad, el inicio de una reconstrucción que no solo restaura lo anterior,
sino que edifica algo completamente nuevo. No vuelvas a leer tu vida desde la herida, sino desde la promesa. Ya no te mires como quien fue víctima de otros, sino como quien fue llamado por Dios a escribir un testimonio distinto. No estás reconstruyendo lo que eras, estás caminando hacia lo que fuiste diseñado para ser desde antes de que el dolor entrara. Esa es la diferencia entre una historia humana y una historia escrita por el cielo. No termina donde otros dijeron que acababa. Termina donde la gloria de Dios decide manifestarse. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero ahora tienes una certeza. Tu historia está en manos que no tiemblan. Lo que viene no será una repetición de lo que fue, no será una continuación del daño, será el cumplimiento de un diseño eterno que ni la traición, ni la pérdida, ni la injusticia pudieron detener, porque aunque ellos te lastimaron, Dios ya escribió tu final, y ese final lleva su firma, no la de tus heridas.